María Elvira Salazar expone a Petro y revela lo que nadie se atrevía a decir. Esa declaración resonó como un trueno en medio de la calma aparente que dominaba las relaciones diplomáticas entre Washington y Bogotá. En una transmisión en vivo desde su oficina del Capitolio, con la bandera estadounidense perfectamente visible detrás de ella, la congresista cubanoamericana miraba fijamente a la cámara, sin pestañear, con esa mirada penetrante que había perfeccionado durante décadas como periodista de investigación. Sus palabras no eran improvisadas. Cada frase había sido medida, cada acento calculado para maximizar el impacto. Lo que estaba a punto de decir sacudiría los cimientos de la política colombiana y dejaría al descubierto verdades que muchos conocían, pero nadie se atrevía a pronunciar públicamente. Gustavo Petro ha traicionado la confianza del pueblo colombiano, comenzó a decir con voz firme, y es hora de que el mundo entero conozca la verdad sobre su gobierno. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Los hashtags comenzaron a trepar en las tendencias. Los noticieros interrumpieron su programación regular. En Colombia, millones de personas se detuvieron frente a sus pantallas. En las calles de Bogotá, Medellín, Cali y Popayán, los teléfonos móviles brillaban con el video que se compartía de forma viral. Era septiembre de 2025, y nadie imaginaba que ese mes cambiaría para siempre la percepción internacional sobre el gobierno colombiano. Ella conocía bien el terreno que pisaba. Después de años cubriendo conflictos, dictaduras y corrupción en América Latina, había desarrollado un olfato infalible para detectar la podredumbre detrás de las sonrisas diplomáticas. Ahora, desde su posición como representante del Distrito 27 de Florida, tenía no solo la plataforma sino también el poder para hacer algo al respecto. La luz de su oficina proyectaba sombras largas sobre los documentos dispersos en su escritorio. Expedientes, informes de inteligencia, testimonios, fotografías. Todo el material que había recopilado durante meses de investigación silenciosa. Su equipo había trabajado incansablemente, siguiendo el rastro del dinero, contactando fuentes en Colombia, verificando cada dato 3 veces antes de incluirlo en el dossier final. No podía darse el lujo de cometer errores. Cuando acusas a un presidente en funciones de un país aliado, más vale que tengas todas las pruebas necesarias. Mientras tanto, en el Palacio de Nariño, el ambiente era completamente distinto. El presidente Petro se encontraba revisando su agenda del día cuando uno de sus asesores irrumpió en la oficina con el rostro desencajado. «Señor presidente, tiene que ver esto», dijo entregándole una tablet donde el video ya acumulaba cientos de miles de reproducciones. Él tomó el dispositivo con cierta curiosidad inicial que rápidamente se transformó en tensión al escuchar las primeras palabras de la congresista. «¿Quién se cree que es para hablar así de mi gobierno?», murmuró apretando los dientes. Sus asesores permanecieron en silencio, intercambiando miradas nerviosas. Sabían que cuando él adoptaba ese tono, era mejor no interrumpir. «Preparen una respuesta», ordenó finalmente, «pero háganlo bien. No podemos permitir que una congresista estadounidense nos difame sin consecuencias». Pero las consecuencias estaban llegando, solo que no de la manera que él esperaba. En Washington, otros congresistas comenzaban a solicitar copias del informe que ella había presentado. Periodistas de los principales medios estadounidenses llamaban insistentemente a su oficina solicitando entrevistas. La maquinaria mediática se había puesto en marcha, y no había forma de detenerla. Durante años, el pueblo colombiano ha sufrido bajo promesas incumplidas, continuó ella en su declaración, mientras los colombianos más vulnerables esperan ayuda que nunca llega. El presidente Petro y su círculo cercano han disfrutado de viajes internacionales pagados con fondos públicos, de lujos incompatibles con el sueldo de un servidor público. Las imágenes comenzaron a aparecer en la presentación detrás de ella. Fotografías de aviones privados, hoteles de 5 estrellas, restaurantes exclusivos. Todo documentado meticulosamente con fechas, lugares y montos estimados. Su equipo había hecho un trabajo excepcional recopilando evidencia visual que complementaba los documentos financieros. En las calles de Popayán, doña Mercedes, una mujer indígena de 72 años, observaba la transmisión desde el pequeño televisor de su vecina. Sus manos arrugadas temblaban ligeramente mientras escuchaba. Ella había vivido toda su vida en el Cauca, había visto gobiernos ir y venir, había escuchado promesas una y otra vez. Cuando Petro llegó al poder,
muchos en su comunidad habían sentido esperanza. Finalmente, alguien que hablaba de los olvidados, de los pueblos originarios, de la reforma agraria. Pero los meses pasaron y nada cambió. Las carreteras seguían siendo las mismas, los hospitales continuaban sin medicinas, las escuelas permanecían con techos agrietados. Yo ya no creo en nada, susurró doña Mercedes a su vecina, todos son iguales. Hablan bonito, pero nunca hacen nada por nosotros. Esa misma frustración se replicaba en miles de hogares colombianos. La desilusión había reemplazado a la esperanza. Y ahora, esta congresista estadounidense estaba diciendo en voz alta lo que ellos habían estado murmurando en privado durante meses. Pero las acusaciones de ella iban mucho más allá de los gastos excesivos. En la segunda parte de su intervención, la atmósfera se volvió aún más densa. Su expresión se endureció cuando comenzó a hablar sobre los vínculos del gobierno con grupos criminales. He revisado personalmente informes de inteligencia que sugieren conexiones preocupantes entre funcionarios del gobierno colombiano y organizaciones vinculadas al narcotráfico, afirmó. No puedo revelar todas mis fuentes por razones de seguridad nacional, pero lo que puedo decir es que existe un patrón sistemático de protección a ciertas estructuras criminales a cambio de apoyo político. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Incluso los periodistas más experimentados quedaron momentáneamente mudos. Estaba acusando al gobierno colombiano no solo de corrupción financiera sino de complicidad con el crimen organizado. Era una bomba política de proporciones incalculables. En Bogotá, el equipo de comunicaciones de la presidencia entraba en pánico. Las llamadas se multiplicaban. Embajadores, ministros, asesores, todos querían saber cómo responder. El canciller colombiano intentaba comunicarse con su contraparte en el Departamento de Estado, pero las líneas parecían deliberadamente ocupadas. El mensaje era claro: Washington no iba a desautorizar a su congresista, al menos no de inmediato. Petro convocó una reunión de emergencia con su gabinete de seguridad. Alrededor de la mesa se sentaban rostros preocupados. El ministro de Defensa, el director de la policía, el jefe de inteligencia, todos sabían que las acusaciones, aunque fueran parcialmente ciertas o completamente falsas, tendrían repercusiones graves. La percepción internacional de Colombia estaba en juego. Las inversiones extranjeras podrían verse afectadas. El turismo sufriría un golpe. Y lo más importante, la legitimidad del gobierno quedaba en entredicho. Necesitamos contraatacar, dijo el ministro del Interior. No podemos dejar que estas acusaciones queden sin respuesta. Pero ¿cómo se contraataca cuando las pruebas parecen sólidas? Esa era la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. Mientras tanto, en Miami, donde reside una enorme comunidad colombiana, la noticia se había convertido en el único tema de conversación. En las cafeterías de Doral, en los restaurantes de Brickell, en las peluquerías de Kendall, todos hablaban sobre lo mismo. Las opiniones estaban divididas. Algunos aplaudían a la congresista por su valentía al exponer lo que consideraban la verdad. Otros la acusaban de entrometerse en asuntos internos de un país soberano, de servir intereses imperialistas, de atacar a un gobierno progresista porque no se alineaba con Washington. Pero ella no había terminado. En los días siguientes, publicó una serie de hilos en redes sociales donde profundizaba en aspectos específicos de su investigación. Cada publicación venía acompañada de documentos, de capturas de pantalla, de testimonios anónimos de funcionarios colombianos que confirmaban las irregularidades. Había sido estratégica al liberar la información en dosis medidas, manteniendo la atención pública día tras día. Un testimonio particularmente impactante provenía de un exfuncionario de la Unidad Nacional de Protección que había trabajado directamente con comunidades indígenas en el Cauca. Según su relato, publicado con la voz distorsionada y el rostro pixelado para proteger su identidad, el gobierno había prometido inversiones millonarias en infraestructura para las zonas más pobres, pero el dinero nunca llegó a su destino. En cambio, los fondos fueron redirigidos a través de una compleja red de organizaciones no gubernamentales ficticias que servían como pantalla para el desvío de recursos. Yo vi con mis propios ojos cómo llegaban los papeles diciendo que el dinero había sido enviado, relataba el exfuncionario, pero cuando íbamos a las comunidades, los líderes nos decían que no habían recibido nada. Les mostrábamos los documentos y ellos nos mostraban sus cuentas bancarias vacías.
Era un fraude sistemático. Este testimonio resonó especialmente entre las comunidades indígenas. Durante décadas habían sido utilizados como herramienta política, como foto de campaña, como símbolo de diversidad en los discursos oficiales, pero a la hora de las acciones concretas, siempre quedaban relegados. La frustración acumulada encontraba ahora una voz que la articulaba en el escenario internacional. En el Cauca, los líderes comunitarios comenzaron a organizarse. Convocaron asambleas, reunieron documentos, recopilaron evidencias de las promesas incumplidas. Querían que el mundo supiera que lo que decía la congresista no eran invenciones, sino la realidad que ellos vivían día a día. Algunos incluso viajaron hasta Bogotá para intentar entregar personalmente carpetas con pruebas a medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Pero el gobierno intentaba controlar la narrativa. Petro apareció en un mensaje grabado desde el Palacio Presidencial, con semblante serio pero controlado. Su estrategia era clara: desacreditar a la mensajera antes que responder al mensaje. Esta es una campaña orquestada desde sectores de la ultraderecha estadounidense que nunca han aceptado que Colombia eligiera un gobierno progresista, declaró. La congresista Salazar tiene una larga historia de oposición a los gobiernos de izquierda en América Latina. Sus acusaciones son parte de una estrategia de desestabilización que busca debilitar nuestro mandato democrático. La respuesta era predecible, pero no por eso menos efectiva entre sus seguidores. Las redes sociales se polarizaron aún más. Los hashtags de apoyo al presidente comenzaron a competir con los de apoyo a la congresista. El debate se volvió cada vez más acalorado, más visceral, más personal. Sin embargo, ella no se dejó intimidar. En una entrevista con CNN en español, respondió directamente a las acusaciones del presidente colombiano. Con todo respeto al presidente Petro, esto no tiene nada que ver con ideologías políticas, afirmó con calma, pero firmeza. Esto tiene que ver con rendición de cuentas, con transparencia, con el uso adecuado de los recursos públicos. Si mi investigación estuviera equivocada, ¿por qué no abre sus libros contables? ¿Por qué no permite una auditoría internacional independiente? La transparencia es la mejor defensa contra las acusaciones de corrupción. El desafío estaba lanzado. Y era un desafío inteligente porque sabía perfectamente que el gobierno colombiano nunca aceptaría una auditoría internacional de ese tipo. Hacerlo sería admitir que había algo que ocultar. No hacerlo sería visto como una confirmación implícita de las acusaciones. En Washington, el tema comenzaba a ganar tracción en los círculos políticos. Otros congresistas, tanto republicanos como algunos demócratas, empezaron a solicitar audiencias sobre la situación en Colombia. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes anunció que consideraría convocar una sesión especial para revisar la ayuda estadounidense a Colombia y evaluar si estaba siendo utilizada apropiadamente. Este era exactamente el escenario que el gobierno colombiano temía. Estados Unidos era uno de sus principales socios comerciales y uno de los mayores proveedores de ayuda para programas de desarrollo y seguridad. Si esa ayuda se veía comprometida, las consecuencias serían devastadoras para la economía colombiana. El ministro de Hacienda colombiano, en reuniones privadas con inversionistas extranjeros, intentaba minimizar el impacto. Esto es ruido político temporal, les aseguraba. Colombia sigue siendo un país estable, con instituciones sólidas, con oportunidades de inversión atractivas. Pero los inversionistas no son tontos. Leen las noticias, siguen las tendencias, analizan los riesgos. Y un presidente acusado públicamente de corrupción y vínculos con el narcotráfico definitivamente aumentaba el perfil de riesgo del país. Las calificadoras de riesgo comenzaron a revisar sus evaluaciones. Los bonos colombianos empezaron a fluctuar. El peso se debilitó frente al dólar. Los efectos económicos de la crisis política se hacían sentir rápidamente. Pero quizás el golpe más duro vino de donde menos se esperaba. Una investigación periodística del diario El Tiempo de Bogotá, el más importante del país, confirmó varios de los señalamientos de la congresista estadounidense. Utilizando la ley de transparencia, periodistas colombianos habían solicitado información sobre los gastos de viajes presidenciales durante el último año. Las cifras eran asombrosas. Millones de dólares en vuelos charter, hoteles de lujo, comitivas excesivamente grandes que incluían familiares y amigos sin funciones oficiales claras.
El reportaje incluía fotos de la primera dama en tiendas exclusivas de París, del hijo del presidente en yates en el Caribe, de funcionarios de alto rango disfrutando vacaciones en resorts de 5 estrellas mientras las arcas públicas sangraban. Era un contraste obsceno con la realidad de millones de colombianos que luchaban por sobrevivir con salarios mínimos, que no tenían acceso a servicios básicos de salud, que veían cómo la inflación devoraba su poder adquisitivo. La publicación del reportaje fue un punto de inflexión. Ya no era solo una congresista estadounidense haciendo acusaciones desde el exterior. Ahora eran los propios periodistas colombianos, con acceso a documentos oficiales, confirmando los excesos. La defensa del gobierno de que todo era una campaña imperialista perdía credibilidad rápidamente. Las marchas comenzaron a convocarse. En Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, miles de colombianos salieron a las calles exigiendo explicaciones. Las pancartas reflejaban la rabia acumulada. Petro ladrón, decían algunas. Queremos hospitales, no viajes de lujo, rezaban otras. El pueblo unido jamás será vencido, coreaban los manifestantes mientras avanzaban por las avenidas principales. La policía intentaba mantener el orden, pero la cantidad de gente superaba cualquier capacidad de control. Las protestas eran mayormente pacíficas, pero había focos de violencia cuando grupos infiltrados comenzaban a romper vidrieras o a lanzar piedras. El gobierno utilizaba estas imágenes para deslegitimar las protestas, acusando a los manifestantes de ser vándalos financiados por la oposición. En medio del caos, doña Mercedes, aquella mujer indígena del Cauca, decidió hacer algo que nunca había hecho en sus 72 años, viajar a Bogotá para unirse a las protestas. Vendió una de sus gallinas para pagar el pasaje en bus, un viaje de 12 horas por carreteras destartalaladas. Cuando llegó a la capital, se sintió abrumada por el tamaño de la ciudad, por el ruido, por la cantidad de gente. Pero también sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza de que quizás, solo quizás, esta vez las cosas podrían cambiar. Caminó con dificultad por las calles hasta llegar a la Plaza de Bolívar, donde se concentraba la mayor cantidad de manifestantes. Llevaba puesta su ropa tradicional, su mochila tejida a mano, su bastón de madera. Varios periodistas la vieron y se acercaron a entrevistarla. Con voz temblorosa pero firme, contó su historia. Habló de las promesas rotas, de los niños de su comunidad que caminaban 2 horas para llegar a una escuela sin techo, de los ancianos que morían de enfermedades curables porque no había medicinas en el puesto de salud más cercano. Su testimonio fue grabado y compartido miles de veces. En cuestión de horas, se convirtió en el rostro humano detrás de las estadísticas, en la evidencia viviente de lo que la congresista había denunciado. Los noticieros internacionales la buscaron. CNN, BBC, Telemundo, todos querían hablar con ella. De repente, esta mujer sencilla del Cauca se había convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción. El gobierno intentó desacreditarla también, insinuando que había sido pagada por la oposición para decir lo que decía. Pero la autenticidad de doña Mercedes era imposible de cuestionar. Cuando hablaba, no repetía consignas políticas. Simplemente contaba su vida, su realidad, la de su comunidad. Y esa verdad simple era más poderosa que cualquier discurso elaborado. Mientras tanto, en Washington, la congresista seguía presionando. En una sesión del Congreso, presentó una moción para suspender temporalmente ciertos programas de ayuda a Colombia hasta que se realizara una auditoría completa del uso de fondos estadounidenses. La moción generó debate incluso dentro de su propio partido. Algunos republicanos la apoyaban fervientemente, viendo una oportunidad de presionar a un gobierno de izquierda. Algunos demócratas se oponían, argumentando que suspender la ayuda solo perjudicaría al pueblo colombiano, no al gobierno. Entiendo las preocupaciones de mis colegas, argumentó ella en el Pleno, pero debemos preguntarnos, ¿estamos realmente ayudando al pueblo colombiano si nuestros dólares terminan financiando el estilo de vida lujoso de una élite política? ¿Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad ante los contribuyentes estadounidenses si no verificamos cómo se usa su dinero? La rendición de cuentas no es opcional. Es fundamental. El debate se extendió por horas. Los argumentos iban y venían. Finalmente, se decidió formar una comisión especial que viajaría a Colombia para evaluar la situación de primera mano. La congresista sería parte de esa comisión,
junto con otros 5 representantes de ambos partidos. La noticia de que una delegación del Congreso estadounidense visitaría Colombia para investigar las acusaciones cayó como un balde de agua fría en el Palacio de Nariño. Era una humillación diplomática sin precedentes. El gobierno colombiano no podía negarse a recibirlo sin parecer culpable, pero tampoco podía controlar completamente lo que verían o con quién hablarían. Petro convocó nuevamente a su gabinete. La presión sobre él era inmensa. Algunos ministros le aconsejaban tomar medidas drásticas, despedir a funcionarios cuestionados, anunciar auditorías internas, hacer gestos públicos de austeridad. Otros le decían que resistiera, que esto era un ataque político y ceder sería admitir culpabilidad. Él escuchaba en silencio, con el rostro tenso, sabiendo que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias graves. En las redes sociales, los trolls de ambos lados trabajaban horas extras. Las cuentas falsas proliferaban, difundiendo desinformación, amplificando teorías conspirativas, atacando personalmente a quienes opinaban diferente. El debate público se había degradado en una guerra de trincheras donde la verdad era la primera víctima. Pero en medio del ruido, algunas voces intentaban mantener la cordura. Académicos, analistas políticos, periodistas serios trataban de separar los hechos de las opiniones, de analizar las evidencias con objetividad. Organizaciones de la sociedad civil pedían calma, diálogo, soluciones institucionales en lugar de confrontación. La Iglesia Católica emitió un comunicado llamando a la reconciliación y a la búsqueda de la verdad. Varios expresidentes colombianos, incluso aquellos que no compartían la ideología de Petro, salieron a defender la institucionalidad del país, aunque sin respaldar explícitamente al gobierno actual. Era un equilibrio delicado, defender a Colombia sin defender la corrupción. A medida que se acercaba la fecha de la visita de la delegación estadounidense, la tensión aumentaba. El gobierno preparaba cuidadosamente la agenda, intentando mostrar sus logros, sus programas sociales, sus esfuerzos en áreas rurales. Pero la congresista y su equipo también se preparaban. Habían coordinado reuniones con líderes comunitarios, con periodistas independientes, con organizaciones de derechos humanos que tenían una perspectiva diferente a la oficial. Doña Mercedes fue invitada a reunirse con la delegación estadounidense. Cuando recibió la noticia, no podía creerlo. ¿Yo? ¿Hablar con congresistas de Estados Unidos?, preguntó incrédula. Pero aceptó. Sentía que era su deber representar a su comunidad, dar voz a los que nunca habían sido escuchados. El día de la reunión, llegó temprano al hotel donde se hospedaría la delegación. Estaba nerviosa, se retorcía las manos constantemente, repasaba mentalmente lo que quería decir. Cuando finalmente entró a la sala donde la esperaba la congresista y otros miembros de la comisión, sintió que las piernas le temblaban. Pero cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron con naturalidad. Contó su historia sin adornos, sin dramatismos innecesarios. Simplemente la verdad. La congresista escuchaba atentamente, tomando notas. Cuando doña Mercedes terminó, hubo un momento de silencio. Luego, ella se levantó, se acercó y le tomó las manos. Gracias por su valentía, le dijo en español. Su historia necesita ser escuchada. Le prometo que no será en vano. Durante los siguientes días, la delegación visitó varias regiones de Colombia. Fueron al Cauca, donde vieron de primera mano las condiciones precarias en las que vivían las comunidades indígenas. Visitaron escuelas sin recursos, centros de salud abandonados, caminos intransitables. Hablaron con campesinos, con maestros, con líderes sociales. Cada testimonio agregaba una capa más de evidencia a lo que ya habían documentado. También se reunieron con funcionarios del gobierno, quienes presentaron cifras y estadísticas que mostraban inversiones y programas. Pero cuando la delegación pedía ver los resultados concretos, las respuestas eran vagas. Cuando solicitaban documentos específicos, les decían que estaban en proceso de digitalización o que por razones de seguridad no podían compartirlos. La falta de transparencia era evidente. Y eso preocupaba incluso a los miembros de la delegación que habían llegado con una actitud más neutral. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué tanta resistencia a mostrar información?, comentó uno de los congresistas demócratas en una conversación privada. El penúltimo día de la visita, ocurrió algo inesperado.
Un funcionario medio del Ministerio de Hacienda solicitó reunirse en secreto con la delegación. Llegó nervioso, mirando constantemente por encima del hombro, pidiendo garantías de anonimato. Lo que reveló fue explosivo: detalles específicos sobre cuentas bancarias en paraísos fiscales, nombres de empresas fantasma utilizadas para lavar dinero, montos exactos de sobornos pagados a funcionarios públicos para adjudicar contratos. Traía consigo una memoria USB con documentos escaneados, hojas de cálculo, correos electrónicos. Todo meticulosamente organizado. ¿Por qué lo hago?, preguntó retóricamente. Porque entré al servicio público creyendo que podía hacer una diferencia, que podía ayudar a mi país. Pero lo que he visto me ha roto el corazón. No puedo seguir siendo cómplice de esto. La delegación agradeció su valentía y le aseguró que su identidad sería protegida. Los documentos que entregó serían analizados por expertos forenses y, si se confirmaban como auténticos, representarían la prueba más contundente hasta el momento de corrupción sistemática en el gobierno colombiano. Cuando la delegación regresó a Washington, el ambiente había cambiado. Ya no era solo la palabra de una congresista contra la de un presidente. Ahora había testimonios directos, documentos, evidencias fotográficas, datos financieros. El informe que presentarían al Congreso sería devastador. Pero antes de que el informe fuera publicado oficialmente, algunos detalles comenzaron a filtrarse a la prensa. Los titulares eran cada vez más duros. Delegación del Congreso de Estados Unidos encuentra evidencias de corrupción sistemática en Colombia, decía el Washington Post. Gobierno colombiano utilizó fondos públicos para beneficio personal de funcionarios, reportaba el New York Times. En Colombia, la reacción fue mixta. Los opositores al gobierno se sentían vindicados. Los seguidores de Petro denunciaban una conspiración imperialista. Pero un sector creciente de la población, aquellos que no se identificaban con ningún extremo, simplemente sentían tristeza y decepción. Otra vez lo mismo, comentaba la gente en las calles. No importa quién llegue al poder, todos terminan igual. Esa desilusión generalizada era quizás el efecto más corrosivo de toda la situación. La desconfianza en las instituciones, en los políticos, en el sistema democrático mismo, crecía como una sombra que amenazaba con engullir cualquier esperanza de cambio real. Petro intentó un último movimiento desesperado. Anunció que él personalmente lideraría una comisión anticorrupción, que investigaría todas las denuncias, que los culpables serían castigados sin importar su rango. Pero nadie le creyó. Era demasiado poco, demasiado tarde. Y sobre todo, carecía de credibilidad que el acusado investigara sus propias acusaciones. La presión internacional también aumentaba. La Unión Europea expresó preocupación por las denuncias. Organizaciones como Transparencia Internacional solicitaron investigaciones independientes. Hasta algunos gobiernos progresistas de América Latina, que inicialmente habían respaldado a Petro, comenzaron a tomar distancia, conscientes de que asociarse con un gobierno acusado de corrupción podría afectar su propia imagen. A finales de septiembre de 2025, la situación llegaba a un punto crítico. Las protestas continuaban, la economía se tambaleaba, la presión política era insostenible. Algunos analistas comenzaban a especular sobre la posibilidad de una renuncia presidencial o incluso un proceso de destitución. Otros consideraban que Petro resistiría, que su base de apoyo aún era suficientemente fuerte para mantenerse en el poder. La congresista, mientras tanto, había logrado su objetivo: poner el tema sobre la mesa, forzar un debate que muchos querían evitar, dar voz a los que no la tenían. En una entrevista desde su oficina en Washington, reflexionaba sobre lo ocurrido. No me arrepiento de nada, afirmaba con convicción. Mi deber como representante electa es defender la transparencia y la rendición de cuentas, sin importar las consecuencias políticas. El pueblo colombiano merece mejor. Los contribuyentes estadounidenses merecen saber cómo se usa su dinero. Y los líderes corruptos, sin importar su ideología, deben ser expuestos. Sus palabras resonaban con fuerza, especialmente entre aquellos que habían perdido la fe en que alguien con poder se atreviera a desafiar el statu quo. Para muchos colombianos, especialmente para los más vulnerables como doña Mercedes y su comunidad, ella se había convertido en un símbolo de esperanza, en la prueba de que aún existían personas dispuestas a luchar contra la corrupción sin importar las consecuencias.
Doña Mercedes regresó a su comunidad en el Cauca convertida en una heroína local. Los niños la rodeaban queriendo escuchar historias de su viaje a la capital, de su encuentro con los congresistas estadounidenses. Los ancianos asentían con orgullo al verla. Había hecho lo que muchos querían, pero no se atrevían a alzar la voz. ¿Crees que algo va a cambiar realmente?, le preguntó su nieta una noche mientras preparaban la cena. Doña Mercedes se quedó pensativa por un momento, removiendo la olla sobre el fogón de leña. No lo sé, mija, respondió finalmente. Pero al menos ahora el mundo sabe la verdad. Y eso ya es algo. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esa fe simple en la verdad, en la justicia, en que eventualmente las cosas podrían mejorar, era lo que mantenía a personas como ella luchando día tras día. A pesar de las decepciones, a pesar de las promesas rotas, a pesar de los gobiernos que llegaban y se iban sin cambiar nada fundamental, seguían creyendo. En las redes sociales, los debates continuaban con intensidad. Los hashtags seguían siendo tendencia. Los videos del testimonio de Doña Mercedes acumulaban millones de reproducciones. Las fotos de las protestas circulaban por todo el mundo. Colombia estaba en el centro de atención internacional de una manera que no había estado en años. Para algunos, esto era positivo. Finalmente se hablaba de los problemas reales del país, de la corrupción endémica, de las desigualdades estructurales. Para otros, era una vergüenza nacional que los problemas internos se ventilaran de manera tan pública en el escenario internacional. Pero independientemente de las opiniones, algo era innegable: la valentía de una congresista cubanoamericana al pronunciar lo que muchos pensaban, pero callaban, había desatado una cadena de eventos que cambiarían para siempre la conversación sobre corrupción, transparencia y rendición de cuentas en Colombia. Los estudiantes en las universidades organizaban foros para discutir las implicaciones de todo lo ocurrido. Los profesores de ciencias políticas veían en estos eventos un caso de estudio perfecto sobre cómo el poder de la información y la presión internacional pueden afectar la política doméstica de un país. Los periodistas escribían análisis profundos sobre las lecciones aprendidas. Y en medio de todo esto, la vida cotidiana de millones de colombianos continuaba. La gente seguía levantándose cada día, yendo a trabajar, llevando a sus hijos a la escuela, preocupándose por cómo pagar las cuentas. Para ellos, los escándalos políticos eran casi una constante, un ruido de fondo en sus vidas. Lo que realmente importaba era si había comida en la mesa, si los niños tenían zapatos para ir a la escuela, si el agua potable llegaría ese día al barrio. Esa desconexión entre la política de alto nivel y las preocupaciones cotidianas de la gente común era parte del problema. Los políticos hablaban en términos abstractos de reformas estructurales, de transformaciones sistémicas, mientras la gente solo quería soluciones concretas a problemas inmediatos. La congresista entendía esta dinámica. Por eso su mensaje siempre intentaba conectar las grandes cifras de corrupción con las consecuencias reales en las vidas de las personas. Cuando hablamos de millones de dólares desviados, no estamos hablando de números abstractos, explicaba en sus intervenciones. Estamos hablando de hospitales que no se construyeron, de carreteras que no se pavimentaron, de escuelas que no recibieron libros. Estamos hablando de oportunidades robadas a niños y niñas que merecían una educación de calidad. Estamos hablando de vidas que pudieron salvarse si los recursos hubieran llegado a donde debían llegar. Esa capacidad de traducir la corrupción abstracta en consecuencias humanas concretas era lo que hacía su mensaje tan poderoso. No era solo una cuestión técnica o legal. Era una cuestión moral, profundamente humana. A medida que septiembre llegaba a su fin, el futuro político de Colombia permanecía incierto. Lo que había comenzado como una declaración contundente de una congresista estadounidense se había transformado en un movimiento social, en un grito colectivo de hartazgo, en una demanda de cambio real. Petro permanecía en el poder, pero su autoridad estaba severamente erosionada. Cada decisión que tomaba era cuestionada, cada declaración era analizada en busca de inconsistencias, cada movimiento era vigilado por una prensa cada vez más crítica y una ciudadanía cada vez más desconfiada. Los meses venideros serían decisivos. ¿Sobreviviría políticamente? ¿Habría consecuencias legales? ¿Se implementarían reformas reales para combatir la corrupción? ¿O todo se diluiría eventualmente en el olvido, como tantos otros escándalos antes? Nadie podía predecirlo con certeza.
Pero lo que sí estaba claro era que algo había cambiado. Una línea había sido cruzada. El silencio cómplice había sido roto. Y eso, en sí mismo, ya era un logro significativo. En su oficina de Washington, tarde en la noche, la congresista revisaba una última vez los documentos antes de apagar las luces. Estaba cansada, física y emocionalmente. Las últimas semanas habían sido agotadoras. Las amenazas, los ataques, la presión constante, todo eso cobraba su precio. Pero cuando pensaba en doña Mercedes, en los niños del Cauca sin escuelas dignas, en los millones de colombianos que merecían un gobierno honesto, sabía que había valido la pena. Alguien tenía que decirlo, murmuró para sí misma mientras apagaba la lámpara de su escritorio. Alguien tenía que atreverse. Y ella se había atrevido. Con todas las consecuencias que eso implicaba, con todos los riesgos que conllevaba, se había atrevido a exponer lo que nadie más se atrevía a decir. Y eso, al final del día, era lo único que importaba. Las luces de la capital estadounidense brillaban a través de su ventana. En algún lugar al sur, más allá del Caribe, millones de colombianos dormían con la esperanza de un mañana mejor. Algunos creyendo que el cambio era posible, otros resignados a que nada cambiaría nunca. Pero todos, absolutamente todos, conscientes ahora de que la verdad había sido dicha, de que los abusos habían sido expuestos, de que la impunidad ya no podía esconderse detrás de sonrisas diplomáticas y discursos grandilocuentes. El camino hacia la justicia y la transparencia sería largo, tortuoso, lleno de obstáculos. Pero había comenzado. Y eso ya era más de lo que muchos se atrevían a soñar apenas unas semanas atrás. La historia de cómo una congresista cubanoamericana expuso al presidente colombiano y reveló lo que nadie se atrevía a decir quedaría grabada en los anales de la política latinoamericana. Sería estudiada, analizada, debatida durante años. Algunos la recordarían como una heroína, otros como una entrometida. Pero nadie podría negar que había marcado un antes y un después en la lucha contra la corrupción en la región. Y tal vez, solo tal vez, su valentía inspiraría a otros a hacer lo mismo. A no callar ante la injusticia, a no mirar hacia otro lado ante la corrupción, a no aceptar pasivamente que las cosas siempre serán así. Porque el cambio, el verdadero cambio, comienza siempre con alguien que se atreve a decir la verdad, sin importar las consecuencias. Esa noche, bajo las estrellas que cubrían tanto Washington como Bogotá, tanto Miami como Popayán, la esperanza permanecía viva. Frágil, amenazada, pero viva. Y mientras hubiera personas dispuestas a luchar por ella, mientras hubiera voces dispuestas a alzarse contra la injusticia, el futuro aún no estaba escrito. La historia continuaba. El capítulo que acababa de cerrarse era solo eso, un capítulo. Habría más. Algunos mejores, otros peores. Pero lo importante era seguir escribiendo, seguir luchando, seguir creyendo que un mundo más justo, más transparente, más digno era posible. Y así, con esa mezcla de realismo y esperanza, de desilusión y determinación, Colombia cerraba ese turbulento septiembre de 2025, consciente de que los desafíos eran enormes, pero también de que la lucha valía la pena. Porque al final, lo que estaba en juego no era solo un gobierno o un presidente. Era la dignidad de un pueblo, la esperanza de millones, el futuro de una nación que merecía líderes honestos y transparentes. Y eso, definitivamente, era algo por lo que valía la pena atreverse a decir la verdad. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que algún día Colombia tendrá líderes verdaderamente honestos y transparentes, o seguiremos atrapados en el mismo ciclo de corrupción? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas.